Sí, vamos con la palabra, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en la hora por tu amor y misericordia, por tus bondades, Padre, Señor, para con nuestras vidas, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que está conectado, Padre, con un propósito de decirlo, Señor, nos ha conectado en este día, pero te pido, Padre, que sea, Señor, obrando de manera sobrenatural y cumpliendo el propósito, Señor, que has diseñado para este día en cada una de nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre, Señor mío, que en esta hora tome control, Señor, de las redes, Señor, de las ondas hercianas, Padre, Señor mío, a través de esta plataforma de Zoom, Señor mío, para que seas tú, Señor, obrando de una manera sobrenatural y seas tú cumpliendo el propósito, tu propósito, Señor, en cada uno de nosotros, tal y como lo has diseñado para este día, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, bendita sea la misericordia del Señor. Bueno, la palabra del Señor, el título de este mensaje que Dios me dio es que es el siguiente, y va a sonar un poco, bendita sea la misericordia del Señor, motivante y todas estas cosas, pero el propósito es que nosotros entremos a reflexionar de que si son personas que podemos lograr muchos objetivos, lograr muchos propósitos, lograr que se haga la voluntad del Señor en nuestra vida, conforme al Señor nos ha diseñado, nos ha formado desde el principio de los tiempos. Dios nos creó, nos formó, como dice la palabra en Génesis, y leo la palabra del capítulo 1, versículos 27 y 28. Bendita sea la gloria de Dios para que vamos tomando forma verdaderamente de cuál es el propósito de Dios para uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor, la elección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y creó Dios al hombre, su ángel de Dios lo creó, varón y también, varón y hembra los creó. Y el 28 dice la palabra, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que, mis amados hermanos, desde el principio, desde la creación, y dice la palabra del Señor que en el principio creó Dios la tierra y estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y, el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Entonces allí estaba el Padre, estaba el Verbo, estaba el Espíritu de Dios. Dios nos formó a su imagen y semejanza. Dios hizo de nosotros una obra buena, agradable y perfecta. Y quiero que se vaya usted conmigo a Isaías capítulo 49. Y allí en Isaías capítulo 49, versículos 15 a 19, usted va a entender algo muy poderoso. Bendita sea la misericordia del Señor, donde Dios quiere que usted se mire como una persona con propósito, una persona con éxito, que vino a lograr éxitos, a lograr metas, a lograr que se cumplan en su vida muchas bendiciones que usted hasta el momento quizás no las ha visto, pero hoy va a entender en el amor de Cristo. Yo lo he estado entendiendo porque Dios me habló, aún estando allí en la clínica, Dios me mostraba que verdaderamente nosotros, cuando Dios obra en nosotros de una manera sobrenatural, es porque hay un propósito. Y donde el Señor más me hablaba era aquí en Isaías 49. Bendita sea la gloria de Dios en el versículo 15. Y dice, si se olvidará la mujer de lo que dio a luz, oiga, escuche bien, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo
de su vientre, usted nunca se va a dejar de compadecer de sus hijos. ¿Por qué? Porque le dolieron en el momento de parto, en el momento que salieron de su vientre. Bendita sea la gloria de Dios. A ninguno de sus hijos, sea como sea, compórtese como se comporte, usted no va a hacer asesión de personas. A todos los mira por igual y los ama por igual. Bendita sea la misericordia del Señor. Y le duelen quizás más a aquellos que se descarrían, que empiezan a manifestar síntomas de desobediencia y desviarse por caminos que no son los propósitos quizás o los sueños que tú tenías para él. Entonces, todas estas cosas nos hacen reflexionar. Y la palabra del Señor es muy clara aquí cuando dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Y esto se refiere a lo siguiente que declara en el versículo 16. He aquí que en la palma de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Esto lo declara el Señor. Amén. Tus te edificaré, tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Y dice el versículo 18, alza tus ojos alrededor y mira todo esto. Todos estos que se han reunido han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como las vestiduras de honra, serás vestida y de ellos serás ceñida, y de ellos serás ceñida como conmovida. Amén. Y de ellos serás ceñida y conmovida. Amén. Bendita sea la misericordia del Señor. Porque la tierra devastada, en el 19, porque la tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha para la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Bendita sea la misericordia del Señor. Yo no sé si usted ha entendido o ya Dios le está hablando a su mente y a su corazón, pero aquí hay algo muy importante. A mí donde más me ha hablado el Señor es que me decía, la palma de mis manos te tengo esculpido. Y yo no lo niego, sentía cierto espíritu de temor, sentía temor, sentía cierta inseguridad en este proceso. Bendita la misericordia del Señor, pero él me decía, y no te soltaré, y no te soltaré hasta que no haya cumplido, así como se lo declara en esta palabra, lo declara el Señor. En la palma de mi mano te tengo esculpida y delante de mí estará siempre. Y delante de mí estará siempre. Dios te está hablando en esta mañana. Dios no te va a soltar hasta que no cumpla su propósito en ti. Hasta que no cumpla el propósito en tu descendencia, hasta que no cumpla el propósito con el cual Dios ha tomado la decisión de hacerte una persona conforme a su imagen y semejanza. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es, mis hermanos, que en esta hora de la mañana, bendita sea la misericordia del Señor, quiero que usted se mire como alguien especial, como alguien que Dios tiene cosas grandes para con su vida. En estos días, en días pasados, bendita sea la gloria de Dios, me impactaba mucho una prédica del pastor Ricardo Di Roque. Y bendita sea la gloria de Dios. Y muchos deseamos éxito, deseamos ser prosperados, deseamos siempre ver la gloria de Dios manifestada, pero a través de todos aquellos que portan un manto profético, a través de los que portan un manto evangelístico, pastoral. Entonces, mis hermanos, este CEO, este hombre que es casi un genio, bendita sea la misericordia del Señor, fue invitado a este programa. Y la pregunta que le hizo, la primera pregunta que le hizo el que la estaba entrevistando fue esta.
¿Cuántos autos debe tener un hombre exitoso? Y, y el CEO le contesta, un hombre o mujer que se considere exitoso debe tener 4 autos. Y le dice el entrevistador, 4 autos, sí, 4 autos, pero no son los autos que tú te imaginas, un Ferrari, un Mercedes-Benz, etcétera, etcétera. No, no, ninguno de esos autos, sino que esto va para nosotros. Y presten atención, por favor, a qué se refería este CEO, al autoestima. El primer auto es el autoestima. Este hombre habla en el conocimiento de conocer un personal, de manejar un personal, de manejar una empresa. Y lo primero que ellos se fijan es en las actitudes, en los comportamientos y en los propósitos que hay en cada empleado o en cada administrador o en cada gerente o en cada presidente de la compañía. Y el primer auto que él habla es autoestima. Y esto va para con nosotros también. Si tú no tienes amor propio, estás mal. Amén. Y vas a ser un migajero. Una persona migajera es aquella que siempre está mendigando algo. Está siempre recogiendo migajas. Bendita sea la misericordia del Señor. Por eso tú tienes que tener autoestima, valorarte a ti mismo, a ti misma. Bendita sea la misericordia del Señor. Y, y para que seas exitoso toda la vida. Amén. El segundo auto, le pregunta pregunta el entrevistador, ¿y cuál es el segundo auto? El segundo auto es el autocontrol. Si quiere, anótelo, hermana, porque hermano, que esto le va a servir a ustedes mucho, a mí me ha servido mucho y lo estoy aplicando a mi vida espiritual y mi vida personal. El segundo auto es el autocontrol. No, no, no pierda, no, perdón, no puedes dejar que nada te lastime. Amén, el autocontrol. No puedes dejar que nada te lastime. Tienes que controlarte. Tienes que tener un estado óptimo de tus emociones. Tienes que controlarte. Amén. Reitera, tienes que controlarte. El autocontrol. Nosotros perdemos muy fácilmente, nos descontrolamos por cualquier situación, por cualquier circunstancia, por cualquier noticia, por cualquier acontecimiento. Bendita sea la misericordia del Señor. Pero es necesario que nosotros sepamos a manejar, aprendamos a manejar estas situaciones que nos descontrolan, que nos desequilibran. Bendita sea la misericordia del Señor. Y entonces es necesario que usted maneje las situaciones de su hogar, de su vida personal, de su vida familiar. Bendita sea la misericordia del Señor con, con controlándote tú mismo primeramente. Primeramente. Amén. No dejarte descontrolar, no dejarte alterar, no dejarte airar. Bendita sea la misericordia del Señor. Por eso no puedes dejar que nada te lastime, nada te lastime. Todo lo llevamos hablando ahora sí espiritualmente, lo llevamos al corazón, lo llevamos al alma. Y por eso es que se manifiestan tantas manifestaciones almáticas y espirituales. Entonces le echamos la culpa a Raimundo y todo el mundo. Bendita sea la misericordia del Señor. Hasta el diablo la paga. Bendita sea la gloria de Dios. Pero a veces somos nosotros mismos los que nos descontrolamos y no tenemos ese autocontrol. Por eso este hombre ha llegado a manejar una empresa famosísima, muy importante, y ha sido porque el primero estudia el personal y se estudia a sí mismo y se autoexamina a sí mismo. Entonces él ha aprendido y por eso él contestaba así de esta manera. No es, para uno ser exitoso a veces no podemos tener nosotros defectos o comportamientos. Bendita sea la misericordia del Señor en nuestra humanidad, que nos estén descontrolando, desafectando
y que nos baje nuestra autoestima. El tercer auto, le pregunta el entrevistador, le dice, y el tercer, y te dice que son cuatro, y el tercero, dice, el autodeterminación, ser autodeterminante. Y él clarifica esto, es tener identidad, es decir, tomar tus propias decisiones, no depender de otras decisiones. Tú tienes sabiduría, Dios te ha dotado de sabiduría, de conocimiento. Salomón fue uno que le pidió sabiduría y conocimiento al Señor y don de ciencia. ¿Para qué? Para poder gobernar ese pueblo que Dios le había entregado como heredad que le entregó a través de la muerte de su padre David. Bendita sea la misericordia del Señor. Pero nosotros tenemos que tener, David y Salomón era determinante, tomaba sus propias decisiones. Por algo escribió los proverbios, por algo fue un hombre muy sabio y muy entendido y supo direccionar su nación. Bendita sea la gloria de Dios. Esto es importantísimo y trascendental en nuestras vidas para ser una persona exitosa. David fue exitoso, Salomón fue exitoso, José fue exitoso, todo, Daniel fue exitoso. El mismo Moisés, de cierta manera, a pesar de sus complejos y de sus cosas, fue exitoso. Dios, ¿por qué? Porque Dios lo respaldó y le dio la estrategia, le mostró que él era capaz. Amén. Y esto significa que nosotros no podemos andar por este mundo siempre con los mismos defectos, con los mismos problemas, con las mismas permisividades y con los mismos complejos. Yo quiero que usted se autoexamine en esta mañana, amado hermano. Yo me tuve que examinar ahí en ese lecho de enfermo. Bendita sea la misericordia del Señor. Yo no puedo estar siempre, no podía seguir en la misma condición de quejabanza, por decirlo así, de autocomiseración conmigo mismo. Amén. Yo estaba en un proceso donde yo tenía que levantar mi autoestima. Amén. Que tenía que tomar control de la situación. Y esto me motivó bastante, mis amados hermanos. Empecé a ser determinante conmigo mismo. Yo no puedo seguir así. Yo no puedo aceptar esto. Yo tengo que confiar en lo que dice la palabra. El Señor me hablaba de muchas maneras a través del Salmo 42, del Salmo 62, donde me daba esperanza, me motivaba, donde entregaba mi alma al Señor para que el Señor me levantase en medio de la tormenta, en medio del temor, en medio de la inseguridad que yo estaba, porque yo veía, y esto cómo va a ser, cómo lo van a hacer. Bendito sea el Señor. Bueno, el Señor toma control de los médicos, del cirujano y que yo daba testimonio aquí, que yo lo llamé saqueo, bendita sea la gloria de Dios, porque era un médico cirujano, cardiólogo pequeñito como saqueo, como lo escribe la palabra, pero ese hombre con una sabiduría y un conocimiento tremendo, determinado, dándole seguridad a uno. Confía, todo va a estar bien y vas a estar bien y te vas a levantar y muy pronto vas a estar dado de alta. Y estoy viendo la gloria de Dios. La palabra tiene poder hasta del menos que cree uno que pueda tener al Señor en su corazón. Pero ese hombre sabio, entendido, preparado, cuando ya pasó este proceso, bendita sea la gloria de Dios, me dijo estas palabras: usted es un hombre, usted es un hombre fuerte. Lo demostró, bendita sea la gloria de Dios. Dios lo hizo fuerte, su Dios lo hizo fuerte. Y ese Dios en el que usted cree, por favor le pido que ore por mí a ese Dios. Ore por mí a ese Dios. Tremendo eso. Tremendo esas palabras de un hombre de ciencia, seguro de sí mismo.
pero que necesitaba respaldo espiritual. Amén. Entonces, todos necesitamos algo, todos. No hay excepción de personas, mis amados hermanos. Pero tenemos que analizar las áreas, bueno, las áreas en las cuales nosotros somos débiles. Ahora viene y le dice el locutor, y el cuarto auto, ¿cuál es? Y tremendo esa respuesta de este CEO, de este hombre tan preparado y tan inteligente. Y le dice, tener auto, el otro auto es autodisciplina. Autodisciplina. Y en otras palabras, lo que tenemos que hacer es que tengas ganas de hacerlo o no tengas, pero hazlo, hazlo. Autodisciplina, nunca dejes sin hacer nada. Nada de lo que te has propuesto, nada de lo que Dios te ha inquietado, nada de lo que hay en tu corazón, las metas, los propósitos, los sueños, no los trunques, no los des por imposible. Bendita sea la gloria de Dios, pero es necesario que tengamos autodisciplina. Y la verdad es esa. A veces empezamos algo y no lo terminamos. A veces estamos leyendo un libro y nos cansamos ya no hemos leído ni el primer capítulo. Cogemos la Biblia y muchas veces nos da bostaciadera. Bendita, no tenemos disciplina, autodisciplina. No somos disciplinados en absolutamente en nada de lo que verdaderamente nos conviene a nuestra existencia. Y nosotros podemos aplicar esta disciplina en nuestro hogar, en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Por algo Dios nos está constituyendo como líderes, porque somos líderes de antemano. Lo primero que es un cristiano, créaselo o no se lo crea, no se lo crea, tiene un llamado. Todos tenemos un llamado, pero no queremos asumir responsabilidades, no queremos asumir retos, no queremos asumir compromisos. Entonces, todo esto, cuando no queremos asumir un compromiso o un llamado, bendita sea la misericordia del Señor, estamos truncando un propósito, estamos truncando algo que Dios tiene determinado para nosotros. Por eso le leía Isaías capítulo 49. Dios nos tiene esculpidos en la palma de su mano y no nos soltará, y no nos soltará. Y dice la palabra, y se lo leo textualmente aquí en la escritura. Hay aquí que en la palma de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros, es decir, lo que tú conformas, lo que tú eres, la estructura que dio, el contexto físico, espiritual y carnal y almático y carnal que Dios formó en cada uno de nosotros. Bendita sea la gloria del Señor. Y Dios lo ve como, es que en realidad somos muros. Y nosotros nos vemos como muros frágiles, que cualquier cosa nos mueve, cualquier cosa nos toca, cualquier cosa nos conmueve, cualquier cosa nos afecta. Bendita sea la misericordia del Señor. Entonces, es necesario que usted hoy se analice, autoexamine. Bendita sea la misericordia del Señor. Y usted dirá, pero pues, ¿esto qué tiene que ver con lo espiritual? Bendita sea la gloria del Señor. Sí tiene que ver mucho, porque tiene que ver verdaderamente con lo que el Señor dijo en Juan capítulo 14. Bendita sea la misericordia del Señor. Y yo quiero leerle esta cita bíblica. Bendita sea la misericordia del Señor. Juan capítulo 14 y Juan capítulo 15. Son dos versículos poderosos y téngalo usted muy en cuenta. Amén. Y dice la escritura, 14:26. Y dice la escritura, elevo bajo la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el Señor, voy a leerlo del el 25. Bendita sea la gloria del Señor. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y en el 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Mire, el Consolador. Entonces,
El apóstol del Cardo de Rocco, en esa enseñanza que me impactó, es un recortico, bendita sea la gloria de Dios, pero él exhortaba al pueblo de Dios, y le decía, muchos buscamos eh, 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 hombres de Dios llenos de unción, llenos de reconocimiento, llenos de fama, llenos de hombres que han recorrido muchas naciones y decimos, ese hombre es un ungido del Señor y lo declaramos así, bendita sea la gloria de Dios, pero no sabemos que el mismo espíritu, escuche esto, que el mismo espíritu que mueve, le ha dado gracia y que se ha movido con poder en ese varón, en ese siervo, en esa sierva del Señor, es el mismo espíritu que está en nosotros, es el consolador del que se está refiriendo aquí Juan. Bendita sea la gloria de Dios, que fue enviado a morar con nosotros. Y ese espíritu, bendita sea la gloria de Dios, vuelvo y repito el versículo para que usted se lo memorice, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará, amén, todas las cosas, amén, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que está escrito, todo lo que Jesucristo declaró, todo lo que es Jesucristo, quién es Cristo, quién es el Señor, quién es nuestro Rey, quién es nuestro Salvador, es nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, todo esto nos lleva a tener un convencimiento de que el espíritu que mora en nosotros, bendita sea la gloria de Dios, es el mismo espíritu que está en la pastora Emma, es el mismo espíritu que está en la pastora Graciela, es el mismo espíritu que está en el profeta Eliseo, es el mismo espíritu que se mueve, está en el más humilde de los siervos que está aquí en este ministerio, bendita sea la gloria de Dios, y que se considera como poco, bendita sea la gloria, es el mismo espíritu que lo empodera para que usted se vea como una persona que sí tiene un propósito, tiene un diseño por el cual Dios lo va a llevar a que usted conquiste sus sueños, para que conquiste sus metas, para que se cumplan en su vida, en su familia, en su hogar, todas las cosas que Dios ha declarado a través de palabra profética, a través del sentir, del mover como el hacer, que ha puesto en su mismo corazón, en su misma alma. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces, esto es lo que Dios quiere, que hoy nos miremos no como personas derrotadas, no como personas ya sin futuro, sin propósito, bendita sea la gloria de Dios. No, eso es lo que entristece, contrista al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que lo contrista, porque si usted se mira, por algo el Señor habla de muros, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces, en nosotros, en este templo, como oraba la pastora, es necesario que sienta ese redarguir del Espíritu, ese redarguir del Señor, ese redarguir del mismo Padre de su trono, diciéndole, ordenándole, guiando al Espíritu Santo a que nos redarguya, a que nos instruya, a que nos capacite, a que nos lleve el convencimiento de la verdad. Bendita sea la misericordia del Señor, pero que al mismo tiempo nos enseña a tener todo esto que este hombre, este CEO declaraba: autocontrol, autodisciplina, auto, autoestima y autodeterminación, a ser disciplinados, a tener control de nosotros mismos, de nuestras emociones, de esos sentimientos que se manifiestan constantemente, dudas, temores, autoestima, amén, autoestima, tener estima, amarte a ti mismo. Por eso nosotros, yo me quiero, pero que va, eres débil, eres débil. Pierde pierde la fuerza, pierde la fortaleza, perdemos la fortaleza fácilmente. Cualquier noticia nos afecta, cualquier pleito nos contrista, cualquier situación. Nosotros tenemos que ser muy controlados,
en todos los aspectos de nuestra vida espiritual. Y por eso les hablo del Espíritu Santo. En el capítulo 15, versículo 26 también, bendita sea la misericordia del Señor, Dios dice su palabra y dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis también testimonio. Daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Bendita sea la gloria de Dios. Esto se lo refería a los apóstoles. Bendita sea la gloria de Dios, aquellos que andaban con él. Bendita sea la gloria de Dios, que ellos darían testimonio. Pero ese mismo Espíritu Santo, ese consolador, bendita sea la gloria de Dios, es el que está en ti y en mí. Diga conmigo, gracias Espíritu Santo por morar en este templo inmerecido, pero yo sé que lo he ocupado con otras cosas que no, que te quitan espacio, que te roban espacio, que te roban, que verdaderamente te están desplazando de tu templo, Señor. Y es necesario que recordemos lo que oraba nuestra pastora. Bendita sea la gloria de Dios. Esto me confirmaba este tema. Bendita sea la misericordia del Señor. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Verdaderamente nosotros sí hemos entendido verdaderamente quién es el Espíritu Santo en nuestra vida, qué significa la presencia del Espíritu Santo. A veces nos hablan de poder, nos hablan de unción, a veces nos hablan de que es una paloma, a veces, pero la palabra teológicamente ha sido descrito el Espíritu Santo como llama, como fuego, como paloma. Bendita sea la misericordia del Señor. Pero verdaderamente el Espíritu Santo es una persona que mora en usted, que está ocupando todo su ser, no un espacio pequeño, todo su ser, todo nuestro ser, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, porque nosotros le pertenecemos, porque es el consolador que vino, enviado por el Padre a través del Señor Jesucristo, que lo envió para que habitase en nosotros, para que morase en nosotros, para que nos redarguyese, para que nos enseñara, para que nos capacitara, para que nos instruyera en su verdad, para que camináramos en su verdad. Bendita sea la misericordia. Entonces es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, reconocido en la teología cristiana como Dios mismo, no una fuerza impersonal, no, sino la persona divina, constancia y, y coeterna en el Padre y en el Hijo. Él tiene la misma identidad, la misma deidad que el Padre y el Hijo. Por eso el Espíritu Santo en Génesis se declara que se movía juntamente sobre las aguas, pero se movía con el Padre. Amén. Se movía con el Creador. Bendita sea la gloria de Dios. Y, y en el principio dice la palabra que era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Estaba también el Señor Jesucristo. Todos tres, la Trinidad divina, bendita sea la gloria de Dios, la deidad divina, la que nos gobierna desde el principio de los tiempos y hasta el final de los tiempos. Ellos están con nosotros y por eso Jesucristo, cuando partió, le dejó a su pueblo, a sus apóstoles, les dejó el Consolador y se manifestó como en llamas de fuego. Bendita sea la gloria de Dios sobre sus cabezas. Bendita sea la gloria de Dios. Nosotros tenemos un privilegio en estos tiempos, amados hermanos, que podemos decir, bendita sea la misericordia del Señor, que el Señor está morando en nosotros y está siempre al tanto de todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, y por eso lo llama el consolador de nuestras vidas. Bendita sea la gloria de Dios.
Esto es muy importante de que usted se vaya concientizando, amado hermano, amado hermana. Y yo quiero llevarlo ahora a una cita muy importante que siempre la predicamos y siempre la declaramos. Y está en segunda de Timoteo. Bendita sea la gloria de Dios, capítulo 1. Segunda de Timoteo. Váyase conmigo ya lo que tiene Biblia. Y en el versículo 7, bendita sea la gloria del Señor, dice la escritura. Voy a leerlo desde el 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Amén. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. Escuche, espíritu de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino porque si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Espero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén y amén. Poderoso, bendita sea la gloria de Dios. Esto que nos enseña, bendita sea la gloria de Dios. Esta fuerza divina nos capacita oiga, eh, para superar, superar el temor, para superar el temor. Dios no nos dio espíritu de temores, Dios nos dio espíritu de poder, espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces, el espíritu que mora en ti, el que mora en mí, este espíritu de poder, de amor, de poder, de amor y dominio propio, es el que nos mueve en nosotros a que estemos seguros y confiados. Bendita sea la misericordia del Señor. Que nosotros no andamos por este mundo como derrotados, como fracasados, que está la escritura está declarada para cada uno y para todos y cada uno de nosotros. Y nosotros aún no hemos hecho gala de aplicar todo lo que está escrito en la palabra para que nosotros tengamos una certeza y una convicción de verdaderamente qué es lo que nosotros portamos, qué es lo que en nosotros hay, qué autoridad, qué poder, qué señorío qué, permiso de parte del Padre para fructificar y multiplicarnos. Bendita sea la misericordia del Señor, no solamente en procrear, sino también en dar ese mismo crecimiento que Dios nos está dando, sea para que otros también de gracia lo reciban. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles, eso fue lo que hizo Pablo. Amén. ¿Cuál es el aspecto clave del espíritu de valentía? Valentía, Dios no nos dio espíritu de temor. El aspecto más importante del espíritu de valentía que Dios nos dio, no espíritu de temor, de valentía, es para que usted tenga poder, para que tengamos poder, ese poder que capacita para enfrentar desafíos y superar la debilidad. La debilidad que usted está en nosotros muchas veces que se manifiesta, que nos causa lágrimas, que nos causa inseguridad, que nos causa tristeza, que nos causa desamor, que nos causa rencor, que nos causa odio, que nos causa desamor. Perdón, ya lo dije, bendita sea, pero iras, enojos, resentimientos, bendita sea la gloria de Dios. Todo esto, mis amados hermanos, Dios no nos dio, Dios cuando dice que da espíritu de poder, no nos dio espíritu de temor, sino espíritu de valentía y espíritu de poder, de amor y dominio propio. Es esto, el poder capacita para enfrentar desafíos. Tú estás preparado para enfrentar desafíos, retos.
lo que se te presente. Bendita sea la gloria de Dios. En medio de la misma enfermedad, tienes el poder y la autoridad de levantarte, de declarar y de declarar sanidad. ¿Por qué? Porque el espíritu de poder es el que dice, ¿será que se sana? ¿Será que sí se levanta? ¿Será que sí, el Señor va a hacer un milagro? Bendita sea esa inseguridad, esa inestabilidad emocional, como lo estamos declarando con este CO. Bendita sea la gloria de Dios, la misericordia del Señor. Autodisciplina, autocontrol, autoestima. Bendita sea la gloria de Dios. Mírate y valórate. Amén. Ahora, espíritu, el otro aspecto importante es el amor. El amor impulsa a servir sin miedo, a servir sin miedo, sin inseguridad. Una persona que verdaderamente está empoderada con espíritu de poder, de valentía, bendita sea la gloria de Dios, ama sin temor, ama a su prójimo, ama a sus enemigos, ama a sus enemigos. El Señor manda, así ama a tus enemigos como te amas a ti mismo. Dios nos enseñó que hay que perdonar a todos aquellos que nos ofenden. Él enseñó la oración y se la enseñó a los apóstoles. Bendita sea la misericordia del Señor. Pero yo no sé si usted ha entendido qué es lo que verdaderamente Dios quiere de usted y de mí. Yo sí lo estoy entendiendo, amados hermanos. Y lo entendí en ese lecho, en ese lecho. Allí entendí que yo no puedo andar temeroso, que yo tengo que estar confiado en el Dios supremo, y dueño de toda alabanza y de toda oración y de toda palabra que salga de mi boca, que de toda palabra que salga de mi boca son palabras de vida y no de muerte. Bendita sea la gloria de Dios. Y yo lo insto en esta mañana, mi amado hermano, mi amada hermana, a que usted cambie el concepto que tiene de sí mismo. El mismo Espíritu de Dios, el mismo Consolador que mora en los que Dios usa, en los que Dios llamó a ir a las naciones, bendita sea la gloria, es el mismo que mora en usted. Y usted no tiene espíritu de temor, no tiene espíritu de inseguridad, usted no tiene espíritu de cobardía, usted tiene espíritu de poder. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bendita sea la gloria de Dios y a su nombre. Ahora, dominio propio. Miren, este dominio propio es el autocontrol que decía, que declaraba este CEO, y quizás este CEO no es un cristiano, no es un teólogo, pero estudió, se preparó, se capacitó y creyó en sí mismo. Y creyó en sí mismo. Dominio propio, autodisciplina. Esto se llama autodisciplina. ¿Y de qué habla la autodisciplina? De tomar control de nuestros pensamientos, de nuestro consciente y de nuestro subconsciente. Por eso yo les decía ayer en la vigilia, bendita sea la gloria de Dios, que es necesario que el pueblo sea instruido, sea capacitado y se prepare y empiece a capacitarse en lo que es guerra espiritual. Guerra espiritual. El pueblo del Señor no sabe pelear contra los enemigos. Hay muchos pueblos del Señor que no saben luchar contra las huestes espirituales de maldad. No sabe derribar a un gigante. No sabe derribar y deshacer una situación que se le está presentando dentro de su mismo hogar, dentro de su misma, y por no decirlo, para no meter la familia, dentro de sí mismo, que le causa inseguridades, inestabilidades y baja autoestima. Bendita sea la misericordia del Señor. Analicémonos, amados hermanos, verdaderamente cómo estamos. La pastora hoy fue tocada por el Espíritu Santo y a decirle, confesémonos, confesémonos, pongámonos a cuenta. Es necesario que nos pongamos a cuenta, es necesario que autorreflexionemos cómo está nuestra condición espiritual, cómo estamos con Dios. Verdaderamente tenemos, yo voy a atreverme a declarar esto, verdaderamente tenemos temor y temblor de Dios. Sí lo tenemos. Contéstese usted mismo, no me conteste a mí. Yo me contesto también, yo me pongo a cuenta con el Señor. Y tengo que ponerme a cuenta con el Señor. Entregarle todas las áreas que yo tengo que entregarle para que el Señor haga su obra en mí a través de su Santo Espíritu, que es el que habita en mí.
el que Él me dio como mi consolador, mi ayudador, mi enseñador, mi redarguidor, mi sanador, mi sanador. El Espíritu Santo es el que te da poder para que tú declares sobre tu vida sanidad y medicina y refrigerio a tus huesos. Hazlo como lo declara la palabra en Jeremías, capítulo 33, 6. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces, dominio propio, autodisciplina, mente sana. Esto significa que vamos a tener una mente sana, no una mente cautiva. Si la batalla que nosotros tenemos siempre, y lo dice la misma escritura, es la batalla de la mente, la batalla de los pensamientos, la batalla de la inseguridad mental y espiritual y almática. Bendita sea la misericordia del Señor. Entonces que tenemos que permite el autocontrol y la claridad mental. Por eso es que hay tanta personas inseguras, porque cualquier cosa la desestabiliza emocionalmente, almáticamente. ¿Por qué? Porque enseguida un diagnóstico, vamos a decir un diagnóstico clínico, bendita sea la gloria de Dios, yo no crea. A mí me dijeron, este hombre hay que hacer uno, pues, cuando Eliseo, el cirujano Eliseo, perdón, Saqueo, me visitó, bendita sea la gloria, la misericordia del Señor, fue directo conmigo y me dijo, hay que hacerte una operación de corazón abierto para hacerte una operación, inclusive abrirte en una de tus piernas y sacarte unas venas para hacerte unos puentes. Tremendo. Yo cuando a mí me imaginaba todo ese procedimiento, bendita sea la misericordia del Señor, en cierta forma, no lo niego, tuve miedo. Por un momento tuve miedo. Me sentí, uy, Dios mío, solamente tú, Señor, puedes guiar a este hombre y a los que vayan a estar allí, porque que sea tu mano, Señor. Le oraba yo al Señor. Acuérdate, Señor, y le pedía, Señor, dame vida, dame un corazón nuevo entonces, Señor, hágase tu voluntad. Y cuando yo oraba así, de esa manera, Señor me fortalecía y este hombre me daba confianza. Tenga confianza. Dios no es el primero que nosotros operamos, pero gracias al Señor, de 7 que operamos, al menos 5 salen bien. Señal de que todo esto, así, este sistema, esta técnica ha sido exitosa, ha sido de gran éxito. Y la gloria a Dios, pues esto me dio más motivación y confié, pero oré por el doctor Chole. Bendita sea la gloria de Dios. Y le decía, Señor, úsalo, Señor, en este proceso para con mi vida, Señor. Y te pido, Señor, solamente te pido vida. Dame más vida, te lo pido, Señor. Hay muchas cosas, hay muchos propósitos, hay muchas metas. Señor, apenas estamos empezando en el ministerio. Yo oraba así. Apenas estamos empezando un propósito, Señor, que es el de los viajes misioneros, Señor. Dame la oportunidad, Señor, de servirte en donde tú quieras que te sirva, Padre, y haciendo lo que tú quieras que te haga. Me entregué completamente. Me enjugué a mi humanidad, a mis deseos, a mis inseguridades. Bendita sea la gloria de Dios. Pero yo había escuchado este mensaje, había escuchado a Ricardo y Rocco, donde Ricardo y Rocco dice, somos muy seguidores de hombres famosos, de personajes, bendita sea la misericordia del Señor, no sabiendo que el mismo espíritu que mora en ellos, que les da poder, que les da unción, que les da, es el mismo espíritu que está en nosotros. Bendita sea la gloria de Dios. Yo no quiero que usted se mire como la persona más menospreciada, más insignificante de este ministerio. No, antes por el contrario, todos somos iguales. Dios no hace acepción de personas. Dios dijo en Joel, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, el mismo espíritu que está en los profetas, en los pastores, en los evangelistas, en los apóstoles, bendita sea la gloria de Dios, es el mismo espíritu que mora en usted.
y es el que le va a dar, el que va a activar, el que va a darle los dones, los talentos. Bendita sea la misericordia del Señor. Si usted no ha sido salmista, va a adorar. Si usted no ha sido profeta, va a profetizar. Si usted no ha tenido sueños, va a soñar. Si usted no ha visto visiones, va a tener visiones. Así como las tuvieron los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento. Porque hasta en el Nuevo Testamento, Jesucristo, el profeta por excelencia, el evangelista por excelencia, bendita sea la gloria de Dios, el Salvador y único Hijo de Dios, bendita sea la misericordia del Señor, vino con una misión de profetizar los, los tiempos, los tiempos y declarárselos a Juan. Bendita sea la gloria de Dios, por algo están escritas en el Apocalipsis, en el libro de las revelaciones. Bendita sea la misericordia del Señor. Así que, amados hermanos, medite, reflexione. Esta mañana es para reflexionar. Bendita sea la misericordia del Señor. ¿Cómo activar esta valentía? Para activar esta valentía nosotros tenemos que verdaderamente, tú tienes el don profético, activa el don profético. Tú tienes el don de ciencia, activa el don de ciencia. Ese el don de revelación que Dios te muestra, que Dios te muestra lo que hay en una persona, que hay en una familia, que hay en una ciudad, que hay en un entorno. Ese don de ciencia se active, ese don de sanidad. Bendita sea la misericordia del Señor. No te des miedo, no estés inseguro de imponer las manos sobre los enfermos, como dice Santiago. Bendita sea la gloria de Dios y los enfermos sanarán. Por el contrario, allá en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra, dice la escritura, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén, por la imposición de mis manos. Pablo transfirió el don de imposición de manos a sus discípulos, a Timoteo, a todos aquellos, a los colosenses, a los efesios, a los líderes que tenía allí en esos lugares. Bendita sea la gloria de Dios. Y ellos sabían que ese don de la imposición de manos. Y se trata de reavivar, todo esto se trata de reavivar el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Reaviva el fuego del Espíritu Santo en tu vida, amado hermano, amado hermano. Es tiempo de que tú te automotives, tomes autocontrol, renueva tus pensamientos, renueva tu memoria, saca todas tus inseguridades, todos tus miedos. Hoy es tiempo de ser renovado, porque tú eres templo del Espíritu Santo y un templo donde mora el Espíritu Santo no está ocupado por el miedo, no está ocupado por la inseguridad, por el espíritu de cobardía, no está ocupado por el espíritu de resentimiento, de odio, ni de rencor, ni tampoco de todas aquellas maldiciones, ni genéticas, ni generacionales. El templo es limpio, el templo es sano, el templo es restaurado completamente. Dios restauró el templo. Dios lo restauró, Dios lo redimió, Dios le puso gracia en el templo, bendita sea la gloria de Dios. Por lo tanto, todos nosotros, todas estas bendiciones están sobre nosotros. Entonces, porque nosotros decimos y nos consideramos no merecedores de la gracia ni de la misericordia del Señor? Al contrario, Dios nos lavó, hasta nos limpió y borró todas nuestras iniquidades, maldiciones, rebeldías y pecados. Bendita sea la gloria de Dios. Escrito está. No lo estoy diciendo yo por capricho, ni por mis conocimientos, sino que escrito está que Dios borró con su preciosa sangre. O si no, léase Colosenses, bendita sea la gloria de Dios, donde dice, todo edicto y todo decreto que no será contrario fue quitado, que no será contrario, fue llevado a la cruz del Calvario. ¿Y para qué fue llevado a la cruz del Calvario? Para que allí la sangre que estaba así, había derramado el Señor Jesucristo, lavara, borrara, quitara y anulara, desautorizara, deshaciera hasta los principados y a los gobernadores que habían contra nosotros. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Qué más activa el espíritu de valentía? Enfrentar el temor, enfrentar el temor. Ese temor que muchas veces, siempre ha sido la causa de nuestras debilidades, ha sido
El pueblo de Israel cuando estaba enfrentándose a Goliat, ¿qué tenía? Espíritu de temor. Saúl temblaba, los hermanos de David temblaban y todos los habitantes y todos los soldados guerreros, entre comillas, que estaban allí enfrentándose a los filisteos, estaban temblando, tenían temor, tenían inseguridad. Entonces la verdadera valentía no es la ausencia de miedo. Todos vamos a sentir cierta manifestación de inseguridad y de miedo. Sí, lo vamos a sentir. Hay que reconocer verdaderamente lo que se va a manifestar, pero al mismo tiempo tener la autoridad, el dominio propio, el autocontrol, tomar la autodeterminación de reprender todo espíritu contrario, no aceptar lo que no se debe aceptar, desechar lo malo y recibir lo bueno, como dice la Escritura. Bendita sea la gloria del Señor. Y por último, recordar que hay una promesa. Yo te tengo esculpido en la palma de mi mano y levantaré tus muros. Ay, santo poder de Dios. Isaías 49:16. Te tengo esculpido en la palma de mi mano y no te dejaré. Y levantaré tus muros. Es una promesa poderosa, poderosa, amada hermana, amado hermano. Y esto va para todos aquellos que están esperando que Dios le respalde, que Dios se manifieste en su vida. No espere que se manifieste, y se lo voy a decir así, y no porque usted sea la persona que no está menos capacitada. Usted también está capacitada. Usted que no se ha atrevido a orar por alguien, bendita sea la gloria de Dios, usted está capacitado, usted está instruido, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Así que hay una promesa de Dios que derramará de su Espíritu sobre toda carne. Derramará, vamos a leerlo, vamos allá a la palabra, bendita sea la gloria de Dios, dijo él, bendita sea la gloria de Dios. Si alguno lo encuentra primero que yo, vamos, declárelo con voz de trompeta. Joel capítulo 2, gloria al Señor. ¿Quién dijo yo? Yo lo tengo, aquí estaba. Pues. Amén, gloria a Dios, aleluya. Joel capítulo 2, versículo 16, dice la escritura. Vámonos a la escritura. Derramamiento del Espíritu, versículo 28. Gloria al Señor, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre aún antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre, escuche, y a todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual le habrá llamado. Bendita sea la gloria de Dios. Aleluya. Promesa, promesa, promesa. Hay promesa para su pueblo, hay promesa para su iglesia. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, Dios te dio espíritu de valentía, de poder, de amor y dominio propio. Dios te tiene una promesa y la promesa está porque en Isaías 49, y te la traigo a memoria nuevamente, el Señor dice en su palabra que te tiene esculpida en la palma de su mano. Bendita sea la gloria de Dios. He aquí que en la palma de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre, delante de mí están siempre tus muros. Tus edificaciones vendrán, vendrán a prisa. Tus edificadores vendrán a prisa. Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Amén. Bendita sea la misericordia del Señor. Es lo que Dios quiere sacar. Todo aquello que te destruye, todo lo que destruye el templo, quiere destruir el templo del Señor, causando temor e inseguridad. Bendita sea la misericordia del Señor. Y yo, y yo creo.
Que si tú crees en esto que se ha declarado en el día de hoy, y lo recuerdo, que tú una persona que tiene que tener, bendita sea la gloria de Dios, empieza a considerarlo autoestima, autocontrol, autodeterminación, autodisciplina. Esos son los 4 autos que Dios te quiere entregar. No un auto Ferrari para que te choques contra un poste y perezcas, no para que se pierda tu alma con vanagloria, con altivez, con arrogancia, no para que para que forniques, ni para que adulteres, ni para que abandones tu hogar ni tu familia. No es un auto lujoso, no, es auto, auto, el auto de control de tu vida. Autoestima, autocontrol, autodeterminación, autodisciplina. Autodisciplina. Cambia tus pensamientos, cambia tus actitudes, cambia tu modo de mirarte a ti mismo. Cambia. Controla todo lo que hay en ti. Tú puedes. Tú eres determinante en lo que tú quieres para ti mismo. Bendita sea la misericordia del Señor. Así que, amados hermanos, hasta que me ayudó Jehová. Y yo quiero orar por ustedes. Quiero orar de una manera generalizada. Bendita sea la gloria de Dios, porque en esto nos atañe a todos y cada uno de nosotros verdaderamente. Anhelamos la presencia del Espíritu Santo, anhelamos tener unción, anhelamos tener dones y talentos, pero hay dentro de nosotros muchas tormentas, hay muchas confusiones, hay muchos pensamientos encontrados, hay muchas situaciones que tenemos que dejar. No tenemos el control de sí mismos, no lo tenemos, amados hermanos, pero es necesario que cada uno de nosotros tome control de sí mismo y diga: yo ya no tengo espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, espíritu de valentía y espíritu de poder, de amor y dominio propio. Dígaselo a sí mismo en esta mañana. Bendita sea la gloria de Dios. Dios tiene un propósito y te tiene esculpida en la palma de su mano. Y Él levantará tu muro, hija. Hijo, bendita sea la misericordia del Señor. Así que no temas, no estás solo. Y en ti, ocupa. Si hay algo que está ocupando y no deja mover al Espíritu Santo y lo tiene contristado, quizás, bendita sea la misericordia del Señor, hay que sacar todo eso que no conviene y verdaderamente anhelar todo lo que nos conviene. Las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza con ellos. Ya tú no eres cabeza, tú no eres cola, perdón, tú eres cabeza y estarás siempre por encima. Bendita sea la gloria de Dios. La gracia y la misericordia del Señor está contigo. Serás prosperado en todo lo que hagas. Dios, Dios te bendecirá en tu entrada y en tu salida. Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Dios, como le dijo a Josué: y yo te sostendré y no te dejaré caer. Acuérdate y sé valiente. Yo soy tu Dios que te sostiene. Bendita sea la gloria de Dios. Así que, mis amados hermanos, reflexionen sobre todo esto, lo que hoy ha hablado el Espíritu Santo. Conozcamos y tengamos una relación verdadera, legal, transparente con el Espíritu Santo de Dios. Ese que mora en tu vida, en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, que ocupa todo tu ser. Bendita sea la gloria de Dios. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por este remanente que permaneció hasta esta hora, Padre, Señor mío, que por tu gracia y por tu misericordia, Señor, tú los estás fortaleciendo y mostrándoles verdaderamente lo que tú deseas, Señor, para ellos, Señor. Dale, Señor, hacerlos exitosos, hacerlos hombres de valor, hombres y mujeres de valor, que se valoran a sí mismos primeramente, Padre, no buscando reconocimiento, no buscando renombre, no buscando fama, Padre, sino sirviéndote a ti en espíritu y en verdad. Gracias te damos, Señor, porque tú no buscas sino adoradores que te sirvan en espíritu y en verdad. Bendigo a los profetas, bendigo a mis hermanos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Y creo, Padre, Señor mío, que tú levantas una generación victoriosa, una generación llena de poder,
con un sentimiento renovado, donde se ama a sí mismo, Padre, Señor mío, donde deja atrás los temores y las inseguridades, Señor. Yo creo que se levanta esta generación, Señor, de profetas, esta generación de visionarios, esta generación de soñadores, Padre, perdón, y esta generación, Señor, de líderes, Padre, Señor mío, que verdaderamente empiezan a predicar tu palabra sin temor, sin temblor, sin inseguridad, Padre. Y yo creo, Padre, Señor mío, que hay hombres y mujeres, Señor, que levantan muertos, que levantan, Señor, aquellos que están muertos en pecados, en delitos y pecados, Señor, y los traes a salvación, a la luz de la verdad. Gracias, Señor, porque se levantan gente de valor, gente con principios, gente, Señor, con autocontrol, con dominio propio, Padre, Señor mío, autodisciplinados, Padre, que ahora sí van a empezar, Señor, a leer tu palabra, a escudriñar tu palabra, como dice, si tú obedecieres todas estas palabras que están escritas en el libro de la ley, todas estas bendiciones te alcanzarán. Pero ¿cuáles son esas bendiciones, todas estas palabras? ¿Cuáles son todas estas palabras que están escritas? Todas estas bendiciones que están escritas en el libro de la ley. Si tú no y yo no escudriñamos la palabra, si no escudriñamos la escritura, si no nos metemos en el río de su espíritu, bendita sea la misericordia del Señor, ¿qué bendiciones vamos a alcanzar? ¿Qué promesas vamos a alcanzar? Y por la misericordia del Señor todavía nos sigue sosteniendo, sigue levantándonos, sigue sosteniéndonos, sigue levantando muros por nosotros. Bendita sea la misericordia del Señor. Así que, amados hermanos, vuélvase al Señor, acércate a Dios, acércate al trono de su gracia y alcanza misericordia. Bendigo sus vidas, bendigo su familia, bendigo su ministerio y clamo al Señor para que le dé abundancia de paz, de bien y su verdad. Clamo al Señor para que haya un derramamiento de su espíritu sobre sus vidas y los torne, Señor, como lo dice tu palabra allá en el libro de Gálatas. Bendita sea la gloria de Dios, bendita sea tu misericordia, para que tú, Señor, los llenes de las obras y los niveles de las obras de la carne y los llenes del fruto de tu espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, eh, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y como ya os lo he dicho antes, que los que practicaban tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos para el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a otros y envidiándonos unos a otros. Desechemos lo malo y recibamos lo bueno. Hagamos las cosas conforme al propósito y la voluntad del Señor. Padre, bendice a tus hijos. Bendice y úngelo, Señor, que no le ofrezco, Padre, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, hasta el borde de su vestidura, como dice Salmo 23, versículo 5. Bendita sea tu misericordia. Llénalos de una unción fresca, renovada. Padre, Señor mío, aderezas mesa delante de ellos en presencia de sus angustiadores y su copa estará rebosando, Padre. Yo creo, Padre, Señor mío, que no andarán en valle de sombra ni de muerte, Padre, porque tú estarás con ellos, Padre. Y yo creo que hoy levantas un pueblo guerrero,
un pueblo lleno de el poder de tu Espíritu, porque se activa el poder del Espíritu Santo que mora entonces cada uno de nosotros por tu misericordia, por tu gracia, por la salvación que tú nos has dado y que has traído un consolador a nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque reconocemos, Señor, que sin Él nada somos y nada podemos, Padre. Bendigo a todos tus hijos, a todos mis hermanos que han prevalecido hasta esta hora de la mañana, Padre, y donde tú, Señor, los has llenado y los han inundado con tu presencia, Padre. Padre, solamente te pido, como dice el Apocalipsis, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios ha hablado para la iglesia. Dios los bendiga, Dios los guarde, los amo y las amo mucho en el amor de Cristo, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mi pastora Graciela. Dios la bendiga.